Este día vamos a hablar sobre el hijo de la viuda de Naín. Ya nuestro pastor el día de ayer nos presentaba lo duro que era perder en los tiempos bíblicos al hijo único. Y hoy vamos a entrar a este relato porque ahora nos encontramos ya en un momento de la historia muy importante. Así que vamos a ir de lleno a la lección después de esta oración. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia a suplicar sabiduría para estudiar la lección de este día. Rogamos, oh Dios, que nos acompañes con tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al relato de hoy, pastor, porque en este caso solo tenemos un relato. Ayer había dos relatos, era un poco más extensa la lectura, pero hoy queremos leer el relato en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 7, versos del 11 al 17 encontramos este hecho de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesús había venido, pero todavía no había muerto. Recuerden que estamos estudiando el tema antes de la cruz, resurrecciones antes de la cruz. Y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó al féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Pastor, yo tengo la pregunta aquí: ¿en qué se diferencia esta resurrección con las dos que estudiamos del día de ayer? Y todos los comentarios que nos va a ayudar a comprender con este texto que hemos leído. Bueno, voy a responder a esa pregunta en primer lugar porque hoy tenemos un texto muy rico de muchas enseñanzas y una de las diferencias que tenemos aquí es que esta fue una resurrección no solicitada. La viuda de Naín no le pidió a Jesús que resucitara a su hijo. Las resurrecciones que vimos ayer de dos jovencitos o dos niños nos hablaba de dos madres que cada una pues fue a buscar al hombre, al varón de Dios para que hiciera algo, o por lo menos para presentarle la queja, porque claro, lo que vemos ahí es que presentan la queja. Ellos van donde Dios y pues Dios hace su obra maravillosa, que de paso esa es una diferencia también que vamos a ver con esta historia, que allá los profetas tuvieron que orar a Dios y pedirle. Aquí en este caso no, porque Jesús es Dios. Aquí es una prueba, amigo, que Jesús es Dios, porque Él no tiene que orar. No tiene que decir en ese momento: bueno, Señor, resucítalo. No, porque Él mismo puede hacerlo. Amén. Para mí, esto de paso es una de las pruebas más grandes, que Jesús es Dios. Pero vamos a desglosar el texto, y me llama la atención que dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Cuando nosotros vemos esta historia, parece que no hizo nada más ahí. Entonces, ¿a qué iba? Aquí está el preconocimiento de Jesús. Nada sucede por casualidad. Él sabe que en tal hora, en tal día, en tal momento, ahí va a salir un entierro. Bien interesante esto. Wow. Esto no es casualidad. Mira, Jesús sabe todo lo que va a pasar y Él está encontrando la manera de suplir una necesidad. Entonces, esto realmente requiere que nosotros prestemos atención. Ahora, iban muchos de sus discípulos y una gran multitud, pero aquí vemos algo. Hay otra diferencia. Las mujeres de ayer que nosotros estudiamos, que sus hijos fueron resucitados en el Antiguo Testamento, ellas eran mujeres realmente que ya habían ejercido fe en el ministerio profético de tanto de Elías como de Eliseo. En este caso, la mujer no solicita
no sabemos si tenía fe. Jesús no le pide que tenga fe. No. Y aquí venimos a un tema, hermano Gerson, porque ayer se mencionó, bueno, el asunto de la fe relacionado con esto. Pero sabe que este milagro sucedió para probarnos la soberanía de Jesús. Amén. La soberanía y el poder de Dios en la persona de Jesucristo. Y no se trata si tiene fe o no tiene fe. Aquí Jesús actuó porque Él quería actuar. Y yo voy a dar algunas pruebas que yo veo en este texto, porque dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y lo primero que le dijo fue: no llores. No llores. Yo no había logrado entender este texto hasta hoy que estoy leyendo, basado en esto de Del estudio, sí. del estudio de esta lección, porque yo decía, cuando alguien está llorando porque ha muerto pues un familiar, es lógico, es comprensible y se recomienda que la persona llore, que la Así persona es. se desahogue, como le llamamos nosotros, pero Jesús le dice: no llores. Ahora, Jesús le dice: no llores, y entonces yo tenía una respuesta antes, pero hoy añadí otra, y no es que la de antes no era válida. Le dice: no llores, porque él sabía lo que estaba por hacer. Él iba a detener ese funeral. Pero notemos, pero hay otra razón más poderosa, y es su autoridad divina, su soberanía. Porque, pongámonos en el escenario, va una procesión fúnebre, y viene alguien y lo detiene y le dice a los familiares: no lloren. Allí puede ser que haya alguien que diga: miren, no sea irrespetuoso, sí, hágase un lado. Pero nadie cuestionó a Jesús, porque Él lo dijo con una autoridad. Esto es lo primero que demuestra su autoridad: no llores. Lo dijo con un porte, con unas palabras, con un gesto. Lástima, no hay videos ahora de eso, no los tenemos nosotros. Y todo el mundo se quedó. Recuerden, eran grandes multitudes, tanto la que venía con Jesús como la que venía con la procesión fúnebre. Eso fue lo primero. La otra referencia de la autoridad de Jesús aquí es que tocó el féretro. Lastimosamente la palabra féretro es desafortunada aquí, porque no era un féretro como nosotros lo conocemos, no era una caja. En realidad al niño lo llevaban en una camilla. ¿Y por qué yo sé esto? Bueno, por la manera, cuando uno estudia la historia, cómo enterraban a las personas, y porque también dice que el joven, cuando Jesús le habló, se incorporó. Él estuvo... inmediatamente se incorporó. Si hubiera sido una caja como la que se usa hoy, pues él hubiera pegado, ¿verdad? Y con el vidrio o con la madera o con lo que sea. ¿Ok? Entonces, eso es, de paso, lo llevaban fuera de la ciudad. Este es un entierro de una persona, realmente sabemos que no tenía recursos, porque los ricos eran enterrados en cuevas. Por eso la Biblia dice que Jesús en su sepultura fue con los ricos, porque José de Arimatea le dio su sepulcro que tenía nuevo, labrado, en una roca. Este muchacho lo iban a enterrar ahí en un hoyo. Cuando eran puestos en una cueva, los envolvían en sábana, y vemos lo que pasó con Jesús. Después de algún tiempo cuando ya se había descompuesto el cuerpo, iban a buscar los huesos y luego los ponían en una caja. Y ya la caja quedaba en la cueva. Luego, si moría otro familiar, iban ahí. Estamos hablando de la diferencia de la sepultura entre una persona rica de aquella época. Y el hijo de la viuda. Y el hijo de la viuda de Naín. Entonces, esta es la otra autoridad de Jesús. La primera: no llores. La segunda: joven, que tocó el féretro. Recuerden que eso era contaminación. En los tiempos bíblicos, tocar el féretro era estar contaminado ritualmente, pero Jesús no se contaminaba. Así como tocó al leproso un día, y etcétera, ahora él podía tocar el féretro. Y en tercer lugar, lo que nadie más puede hacer, Jesús directamente le dice y le habla: joven, a ti te digo, levántate. O sea, cuando él habla, allí sucede nuevamente el poder de la vida, y dice que él se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús de hacer todo esto? El versículo 15 dice al final: y lo dio a su madre. No era que le dijo: mira, ahora vas a venir conmigo, vas a salir en todas las entrevistas de televisión y vamos a andar ahí y les vas a contar a las personas qué sentiste cuando estabas muerto. No, era simplemente la compasión de Jesús que se movía para poder ayudar a las personas. Y la última
señal de la autoridad de Jesús aquí es que dice, todos tuvieron miedo. Nadie cuestionó, sintieron en ese momento que Dios estaba allí. Y dijeron ellos, Dios ha visitado a su pueblo. Imaginémonos decenas de personas que fueron testigos del poder de la resurrección, del poder de Dios de volver a la vida a una persona que ha muerto. Amén. Y gracias, pastor, porque este detalle que nos ha dado con respecto a lo que hizo acá nuestro Señor Jesucristo debe ayudarnos a todos nosotros a confiar en lo que nuestro pastor decía, el hecho de que Jesús conoce todo, sabe lo que estamos pasando, sabe también cuando lloramos por nuestros seres queridos, pero hoy nos invita a que tengamos esperanza en lo que Él puede hacer. Y pastor, en ese sentido me gustaría que pueda ayudar a orar por nosotros, pero que también, porque hay una lección que me gustaba mucho, eso de que Jesús no esperó a que se le solicitara su ayuda, y la lección nos hacía un llamado, ¿qué podemos hacer nosotros para aliviar el dolor de los que nos rodean? Porque somos embajadores de Jesús. Que Dios también nos ayude a tomar esa parte activa para servir a otras personas mientras compartimos esta esperanza que tenemos. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por la manifestación de tu divino poder en esta historia y que nos recuerda que tú estás obrando y que vas a obrar al final en una manera también extraordinaria, a levantar de los muertos a todos los que han creído en tu nombre. Señor, ahora pedimos que tú nos des esa oportunidad para aceptarte, para creer. Reconocemos que a veces nuestra fe o nuestra creencia no ha sido la mejor, pero sabemos, Señor, que tú siempre has estado obrando, porque si tú esperaras hasta que te busquemos, hasta que te pidamos, sabemos que a veces nunca lo vamos a hacer, pero tú haces cosas, nos das regalos no solicitados para que podamos buscarte, para que podamos alabarte. Señor, ayúdanos a confiar que así como se dio este milagro de resurrección, así será el fin de los tiempos. Pero por ahora, Padre, todo aquello en lo cual tengamos necesidad, sigue obrando de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.